Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar. Y es que si eres fan de Erkencicus, prepárate porque lo que vamos a desgranar hoy te va a dejar con la boca abierta. ¿Can Yaman convenció a Demet Özdemir de volver a las series? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante mucho tiempo, ambos actores han seguido caminos separados en sus carreras. Demet ha estado explorando otros géneros, proyectos más independientes y, en general, se ha mantenido un poco más reservada con respecto a grandes producciones televisivas de larga duración. Por otro lado, Can Yaman, después del éxito arrollador de Erkencicus y otras series, ha tenido un alcance internacional impresionante, participando en producciones italianas y firmando contratos importantes. Sin embargo, el anhelo de los fans por verlos juntos de nuevo, esa química que traspasaba la pantalla, nunca ha desaparecido. Es una pareja que se ha quedado grabada a fuego en la memoria colectiva de muchos seguidores. Y de repente empiezan a surgir rumores, susurros, indicios de que algo podría estar cocinándose. El fenómeno de Erkencicus fue algo fuera de serie. No solo en Turquía, sino a nivel mundial. La historia de Sanem y Can, dos almas tan opuestas pero tan magnéticas juntas, conquistó corazones allá por donde pasó. Y una parte fundamental de ese encanto, de esa chispa, residía en la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo gritaba, la pareja del año, y no se equivocaron. Ganaron premios, batieron récords de audiencia y se convirtieron en trending topic mundial semana tras semana. Para muchos su química no era solo actuación, era algo real, palpable. Y esa percepción, alimentada por los fans, ha persistido a lo largo del tiempo. Incluso después de que la serie terminara, la sombra de Sanem y Can ha seguido planeando sobre las carreras de ambos. Cada vez que uno de ellos anunciaba un nuevo proyecto, la pregunta implícita para muchos era, ¿estará la otra persona? Y la respuesta hasta ahora siempre ha sido no. Demet ha optado por proyectos que la han desafiado de maneras diferentes, explorando personajes más complejos y dramas más intensos, como hemos visto en My Home My Destiny. Y Can, bueno, su salto a Italia y sus proyectos allí han sido un testimonio de su ambición y su deseo de expandir su territorio. Pero ¿qué pasa cuando el llamado del pasado, o mejor dicho, el llamado de ese pasado que marcó un antes y un después, se vuelve demasiado fuerte? Recientemente hemos sido testigos de una avalancha de rumores y especulaciones que sugieren que Can Yaman podría haber jugado un papel crucial en convencer a Demet Özdemir de regresar al mundo de las series de televisión turcas de gran formato. Y no solo eso, sino que se habla de un posible reencuentro en pantalla. Imaginen la magnitud de esto. Las redes sociales han explotado, los foros de fans hierven con la noticia y los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de sus estrellas, están sacando titulares a toda página. ¿Cómo se habrían dado estos supuestos acercamientos? Pues bien, según algunas fuentes cercanas a la producción, e incluso comentarios velados por parte de personas del círculo de ambos, parece que Can Yaman ha sido el principal impulsor de esta posibilidad. Se dice que tras meses de proyectos paralelos y quizás, de reflexionar sobre el impacto que tuvieron juntos, Can habría iniciado conversaciones con Demet. No se trata de una simple llamada para saber cómo está, sino de un acercamiento más estratégico, casi como si estuviera compartiendo una visión, un plan. La idea que se rumorea es que Can, consciente del cariño que el público todavía profesa a su dúo, habría propuesto la creación de un proyecto nuevo, uno que no sea una simple repetición de Erkencicus, sino algo que capitalice esa conexión pero que a la vez ofrezca algo fresco y emocionante. Hablamos de guiones que estarían siendo desarrollados con la premisa de reunir a estos dos protagonistas, pero con personajes y una trama que exploren una nueva faceta de su relación. Quizás una historia más madura, con desafíos diferentes, o incluso un género completamente distinto. La clave sería, sin duda, esa química que ya conocemos y amamos, pero elevada a un nuevo nivel. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿cómo convenció Can a Demet? Porque, como decíamos, Demet se ha mantenido firme en su línea de trabajo. Para ella, volver a una serie de larga duración como las que suelen producirse en Turquía, que implican un compromiso de meses o incluso años, tendría que ser por una razón muy poderosa. Y si la oferta es un proyecto ambicioso con un guión sólido y sobre todo con Can Yaman a su lado, eso podría ser ese algo que estaba esperando. Las especulaciones apuntan a que Can no solo le habría presentado la idea de un nuevo proyecto, sino que también le habría recordado
El impacto que tuvieron juntos, la conexión especial que comparten y cómo, unidos, podrían volver a crear magia en la pantalla. Podríamos imaginar una conversación donde Khan le dice algo así como: Demet, sé que has estado haciendo cosas increíbles y explorando nuevos caminos, y eso es fantástico. Pero piénsalo, ¿recuerdas la energía que teníamos? La gente todavía habla de nosotros. Tenemos algo único. Y si juntamos esa energía con una historia nueva, algo que no hemos hecho antes, algo que nos permita crecer como actores y como pareja en pantalla, creo que podríamos hacer algo legendario de nuevo. No se trata de repetir, se trata de evolucionar. Es posible que Khan le haya transmitido una visión clara de cómo este nuevo proyecto podría beneficiar a ambos, no solo en términos de popularidad, sino también a nivel profesional. Quizás un proyecto que les permita explorar personajes más profundos, que les exija más como intérpretes y que, a su vez, satisfaga la demanda de esos fans que los adoran. Y por supuesto, la complicidad y la confianza que seguramente se forjó durante Erkenci-Kus debe haber jugado un papel fundamental. Trabajar juntos de nuevo implicaría un conocimiento mutuo de estilos, ritmos y cómo apoyarse mutuamente en el set. Además, hay que considerar el contexto actual. Ambos son actores consolidados con carreras exitosas. Volver a trabajar juntos no sería un acto de necesidad, sino de elección, de deseo de revivir una experiencia exitosa pero de una manera renovada. Sería una apuesta segura en cuanto a atraer audiencia, pero también un desafío para demostrar que su conexión no es algo efímero, sino una fuente de inspiración creativa. Los rumores, como suele suceder en el mundo del espectáculo, son difíciles de confirmar oficialmente hasta que no hay un anuncio formal. Sin embargo, la intensidad y la recurrencia de estas especulaciones son un indicativo de que algo se está moviendo. Hemos visto en las redes sociales muchos comentarios de fans pidiendo desesperadamente este reencuentro, creando montajes, escribiendo fanfiction y expresando su deseo de ver a Sanem y Khan juntos de nuevo. Y a veces la presión y el anhelo del público pueden influir en las decisiones de los productores y los propios actores. Si esta posibilidad se materializa, no sería solo una noticia para los seguidores de las series turcas, sino un evento mediático de proporciones considerables. Imaginen las portadas de revistas, los programas de televisión hablando del tema, los debates en línea. Sería un regreso triunfal, un evento que marcaría un hito en la historia reciente de la televisión turca. Y todo, quizás gracias a la iniciativa y a esa chispa de convencimiento de Can Yaman. Por supuesto, hay que ser cautos. En el mundo del entretenimiento, los rumores van y vienen. Pero la persistencia de estas informaciones, sumada a la lógica de que dos actores con una química tan probada y un público tan fiel podrían ser tentados por un proyecto ambicioso, hace que esta posibilidad sea muy intrigante. Si Can Yaman ha logrado convencer a Demet Özdemir de volver a las series, y si además es para un proyecto juntos, estaríamos ante una de las noticias más emocionantes del año para los amantes de las telenovelas turcas. Sería la confirmación de que algunas conexiones, una vez forjadas, tienen el poder de trascender el tiempo y los proyectos individuales. Imaginen el primer día de rodaje. La expectación, los flashes, las miradas de complicidad entre ellos mientras se preparan para dar vida a nuevos personajes. Sería un momento cargado de significado, no solo para ellos, sino para miles de fans alrededor del mundo que han seguido sus carreras con cariño. Y si además se trata de un proyecto que aprovecha al máximo esa conexión, pero con una historia que les permite explorar nuevas profundidades, podría ser incluso más exitoso que su anterior colaboración. Así que, queridos amigos, si estos rumores se confirman, prepárense. Prepárense para ver de nuevo a una de las parejas más queridas de la televisión turca, unidos por la visión de Can Yaman y el talento innegable de Demet Özdemir. Es una historia que, de ser cierta, nos recuerda el poder de la conexión, la influencia del público y la magia que puede surgir cuando dos talentos se reencuentran en el momento y el proyecto adecuados. En resumen, la pregunta de si Can Yaman convenció a Demet Özdemir de volver a las series está en boca de todos. Y aunque aún no hay confirmación oficial, los rumores son cada vez más fuertes y persistentes. La idea de un nuevo proyecto juntos, impulsado por Can y aceptado por Demet, ha encendido la esperanza de muchísimos fans. Sería un regreso espectacular que sin duda acapararía toda la atención. ¿Y a ustedes, qué les parece esta posibilidad? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos de nuevo en una serie? ¿Qué tipo de proyecto creen que sería ideal para ellos?
Déjenme sus opiniones y especulaciones en la caja de comentarios, me encanta leerlo. Y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les gustaría estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman estas historias, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta entonces.